del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Amén. Los invito a tener oración. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana, que hable a nuestro corazón, a lo profundo de nuestro ser, para ser transformados de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Como les mencioné al inicio, este texto es parte del cántico de la oración de Zacarías, padre de Juan el Bautista, que había quedado mudo por incrédulo. En la historia del pueblo de Israel y en general en las tradiciones religiosas del mundo entero, siempre han existido dos líneas. Una línea que tiene que ver con el sacerdocio institucional, es decir, los que administran la religión, y otra línea más marginal que tiene que ver con la línea profética. Y eso se observa en la historia de Israel también. Por un lado, los sacerdotes que administraban el templo y todos los rituales, también los levitas que se encargaban de la administración de la alabanza o de distintos tipos de servicios religiosos específicos. Y por otro lado estaban los profetas, que aparecían cada cierto tiempo desde la marginalidad. No necesariamente eran personas que habían tenido formación litúrgica, teológica o en la escritura. A veces era alguien de la corte del rey, otras veces era un cuidador de bueyes. Y así el Señor elegía a quien Él quería para transmitir un mensaje que el profeta muchas veces ni siquiera lograba comprender muy bien qué estaba diciendo. Y no necesariamente en términos de lo que se asocia como profecía, como predecir el futuro. No necesariamente eso. Era hablar de lo que estaba en el corazón de Dios con respecto al presente, al pasado, al futuro. Anunciar la perspectiva de Dios con respecto a los acontecimientos presentes, pasados, futuros. Zacarías era sacerdote, no profeta. Y aquí lo vemos profetizando. El carácter de Jesucristo está muy alineado en la línea profética del Antiguo Testamento, tal como lo fue también Juan el Bautista. Personas que para el mundo religioso solían ser extraños, sospechosos, peligrosos incluso. Removían el status quo. Generaban riesgo para los que estaban en ese tiempo en el poder religioso. De hecho, los que organizaron la muerte de Cristo estaban en el poder religioso en ese tiempo. Y fue por motivos religiosos puntualmente. Quisiera hoy, a diferencia de lo que ha sido mi experiencia por muchos años, que podríamos decir ha sido más sacerdotal, más dentro de lo administrativo y dentro de lo que debería ser lo religioso y teológicamente establecido, quisiera que el Señor pudiera hablar hoy día algo a nuestra vida, algo profético. Que su palabra se abra a nuestra realidad y la redefina, que redefina nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios cuando es hecha vida en nosotros. Así que les invito a tener un corazón abierto a lo que el Señor puede decirnos esta mañana. Cuando el pastor Juan Manuel me dijo que si podía estar con ustedes compartiendo la palabra, después de haber estado mucho tiempo sin hacerlo,
como casi un año, vino este texto inmediatamente a mi corazón. Estos 3 versículos de Lucas 1. Y que además es lo que, gracias al Señor, me ha tocado vivir en este tiempo. Y también gracias a la obra del Señor por medio del pastor que ustedes tienen acá. Vuelvo a leer el texto. Dice: del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. La palabra del Señor, a diferencia de nuestras palabras, a diferencia de nuestras teorías, a diferencia de las palabras de los seres humanos, que van y vienen, cambian, las distintas lecturas que hay sobre la realidad, sobre el futuro, sobre el pasado, son múltiples. La palabra del Señor es distinta. El mensaje que Dios comunica a su pueblo es distinto, tiene un carácter distinto, tiene un carácter estable y permanente. Si vemos en Romanos capítulo 1, los invito a buscarlo, en la salutación que hace el apóstol Pablo en este gran testamento que es Romanos, que fue su última carta probablemente y tratado teológico, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Apóstol o enviado, también podríamos llamar embajador, de la buena noticia. Lo que hoy quiero compartirles es una buena noticia, la mejor noticia. Pero no es una noticia que, como era en el tiempo de los griegos, por ejemplo, del primer siglo y antes también, ellos estaban siempre ansiosos, como se observa en el libro de Hechos, cuando Pablo va a Atenas, ansiosos de escuchar algo nuevo. Como hoy en las ciencias, que las últimas investigaciones son como las más, esto es muy interesante, mira, esto es lo último que se ha investigado con respecto a... Y los periodistas van y entrevistan al especialista, y el especialista tiene que haberse leído los últimos papers respecto a un tema. Lo último, esto sí que es la verdad, lo último. No, si son algún artículo científico, no, esto es del 75. No, esa cosa no sirve. Es como así se entiende hoy. Porque el ser humano busca desde su insatisfacción. Lo que hay no le basta. Lo nuevo. La palabra del Señor es la buena nueva, siempre buena, siempre nueva, siempre renovándose, siempre viva, siempre actual, siempre es lo último, pero también lo eterno. La buena noticia ya había sido anunciada por los profetas, dice el apóstol. No es algo que salió así de la nada. Es una noticia sólida, potente, firme, inscrita en la historia del pueblo de Dios, anunciada por Él de modos diversos. No es una novedad reciente que salió de la nada. No es Jesús un aparecido, así, mira, no sabemos de dónde viene, y qué será esto, algo curioso. No. Es una verdad que es estable. Y que por lo mismo podemos fiarnos de Él. Porque el Señor no va cambiando de opinión de acuerdo
al momento. Como nosotros, sí, nosotros somos vulnerables, podemos ser afectados por el contexto, por las circunstancias. El Señor no. Él es incondicional, no está sujeto a condiciones. Su palabra tampoco. Esta palabra que fue anunciada hace tantos siglos, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que va a seguir diciendo a la vida del pueblo de Dios? Dice: que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos. Tres aspectos vamos a ver de esta frase. Librados de nuestros enemigos. Si yo les pidiera aquí que levantaran la mano los que tienen enemigos, así en el burdo y cotidiano sentido de la palabra. Enemigos. En el trabajo, o gente... Yo creo que no muchos levantarían la mano. Así como enemigos. No, hay gente que podrían decir, no, hay uno que un compañero o jefe me cae mal, o algo así. Pero enemigos, uno pensaría, no. Tal vez los niños en los colegios tienen compañeros, el matón del curso que le hace bullying, y ya, sí, es como casi como mi enemigo. Pero enemigo es como una palabra fuerte. La buena noticia comienza con una mala noticia. Tenemos enemigos. Los invito a buscar Efesios capítulo 2. Comprender el panorama que nos plantea la Escritura con respecto a la realidad del ser humano debería, por lo menos, estremecernos. Comprender que lo que vemos es una ínfima parte de la realidad debería estremecernos. Y Él, Efesios 2:1, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. He ahí nuestros tres enemigos. El panorama que nos describe este texto es tremendo. Y si no lo consideramos tremendo, es porque no creemos que es. Si no creemos que la realidad humana está sujeta a estas condiciones que están descritas acá, tenemos una perspectiva muy distinta a la de Dios, a la de la Escritura. Y por lo tanto estamos en graves problemas, porque no hay peor enemigo que aquel que no sabemos que está. Es una estrategia básica de guerra. ¿Cómo puedo vencer mejor a mi enemigo? Si él no sabe que estoy ahí. Como una mina antipersonal, son terribles, porque la persona va, camina y la pisa sin saber que hay ahí un explosivo. Y pierde una pierna o muere inmediatamente. No se nota. Por lo tanto, la buena noticia del Señor comienza con esto. Sé inteligente. Inteligente etimológicamente viene de leer dentro de las cosas. Mira y date cuenta que la realidad es distinta a lo que tú piensas en términos cotidianos y socialmente aceptados. Es muy distinto.
Y va a coincidir, sí, con lo que en el fondo de tu corazón intuías. A mí me toca ver mucha gente que sufre dolencias tremendas en el ámbito psicológico. Pero algo que me he dado cuenta, independiente de la creencia que tengan, sean ateos, agnósticos, creyentes de las distintas religiones, lo que siempre, casi el 100% de las veces, les genera pánico o un pavor profundo, es aquello que tiene que ver con el mundo sobrenatural, incluso cuando no creen en él. Pero cualquier experiencia que tenga que ver con algún poder sobrenatural maligno les aterra. De ahí que las películas de terror de ese tipo son tan famosas y se recaudan tanto dinero, tanta gente la ve. El mal en nuestra vida tiene 3 dimensiones. Nuestro enemigo tiene 3 dimensiones. Tiene 3 facetas que son poderosas y de las cuales el Señor vino a librarnos. Y vamos a partir al revés del texto. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dimensión espiritual, que debo confesarles que por mucho tiempo, teniendo una teología muy liberal, abierta, yo pensé que era una metáfora. Y no consideraba que era una realidad cierta. El espíritu, el príncipe de la potestad del aire que hoy opera en los hijos de desobediencia. Una realidad espiritual, organizada, destructiva, poderosa, que se conecta con la corriente de este mundo, que es el término que se usa como mundo en varias partes de la Escritura, aunque las palabras en la Biblia varias veces tienen distintos significados dependiendo del contexto. De tal manera amó Dios al mundo, en ese sentido ahí está la palabra mundo, cosmos, se está usando de un modo particular como la humanidad, ¿ya? Cuando se usa el término mundo en otro sentido, como la organización humana que está influenciada por el mal espiritual, es decir, el sistema mundano, el sistema donde reina Satanás, ahí estamos hablando del mundo, como se refiere acá, que es nuestro segundo enemigo. Y nuestro tercer enemigo, el más cercano e íntimo, aunque los otros también pueden ser muy íntimos, el mundo puede estar impregnado en nosotros, la influencia espiritual puede estar acosando nuestra vida íntima y poderosamente, pero el tercer enemigo es nuestro propio mal, nuestro egoísmo, nuestro pecado. Estoy seguro que de esto han escuchado antes, de estos 3 grandes enemigos. La belleza de la buena noticia es que el Señor nos prometió que nos iba a conceder ser librados de nuestros enemigos. No solamente que iba como a decir que éramos libres de nuestros enemigos, como que yo declaro que tú eres libre y lo hago un contrato y mira, cuando te muera, ahí sí que al final vas a estar como muy bien. No plantea eso. Plantea que va a ser una realidad. Porque si eso no es una realidad, no es posible lo que está a continuación. No es posible servirle. No puedo decir que sirvo a Dios si sigo atado a mis 3 enemigos. No puedo decir que sirvo a Dios si la influencia espiritual sobre mi vida es férrea, extrema, sutil, silenciosa, poderosa. Porque simplemente no voy a ver cuál es la voluntad de Dios.
no voy a ver el amor de Dios. Voy a estar cegado, atrapado. No voy a tener poder para actuar en su nombre. Tampoco puedo servir al Señor si estoy atado al mundo, a los criterios de este mundo, a valgo en tanto tengo, me valoro a mí mismo en función de los criterios del mercado. O también otra alternativa, que es una especie de forma de estar atado al mundo también, porque Satanás es muy astuto, entonces da varias alternativas, pero todas llegan al mismo lugar. Puede ser un alternativo también, un antisistema, ¿ya? Pero que no está alineado con la voluntad de Dios, por lo tanto es más de lo mismo nomás. Son varias versiones del mismo camino al abismo. Versiones heterónomas, es decir, que otros ponen la norma y otros, tú te guías por los otros, usas las marcas que los otros usan, aspiras a tener las cosas que los otros tienen y a sentirte valorado en función de eso, o das el paso al lado y tú eres autónomo y tú eres independiente y tú no te dejas guiar por esas cosas. Haces lo que se te antoja. Y eres jefe de ti mismo. Y Dios a un lado. Es lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Satanás juega contigo al cara a cara, sello a sello. Ya, elige. Como esto de que le cambian los colores a las tapitas de las bebidas para que uno elija qué cosa. Nada, elige la misma bebida y tiene una tapita. A mí me gustan las verdes y a las rojas. Es lo mismo, más o menos eso. Satanás ha estado presente en las mejores universidades de la historia. Alguien culto. No muy inteligente, porque el pecado degrada la inteligencia, pero sí muy astuto. Y sabe muchas cosas. Tampoco es muy creativo, suele hacerlo de la misma forma. Pero una de las estrategias habituales es tratar de darte alternativas que no son alternativas, que es más de lo mismo. Por lo tanto, atento. El Señor vino a librarnos de nosotros mismos y de los otros. Esa es la libertad del mundo. Y vino a librarnos de la de la imposibilidad de hacer la voluntad de Dios. Es decir, del pecado. Y esto es algo muy distinto a lo que en mi caso había entendido por mucho tiempo. Estamos condenados a hacer lo malo. Y Dios te ama igual. Y te da vida eterna si crees en Jesús. Mira, repite conmigo. Es Jesús tu Salvador, ya, listo. Ahora sigue tu vida y, no, bueno, ponle un poquito así como de cosas religiosas y ponle como que pórtate un poquito mejor, porque si Dios te ama tanto. Ese es el cristianismo descafeinado que nos ha llegado. Del norte, especialmente. Un cristianismo de campañas donde levanta la mano, entonces ahora ya, listo, eres salvo, ya estás inscrito en el libro. Y vidas exactamente idénticas a las de aquellos que no han hecho eso. Tal vez con un poquito más de culpa. Pero nada más. Impotentes. Esclavas del pecado, del mundo y de Satanás. Por lo tanto, una mentira. Es decir, Satanás ganó medio, así como este se cree hijo de Dios y no tiene idea porque está haciendo mi voluntad. 100%. Porque jugó conmigo al cara a cara, sello a sello. Es terrible eso. La buena noticia es que Dios prometió concedernos libertad de nuestros enemigos. ¿Lo creen? ¿Sí? Así es. Porque si no, Dios sería el Dios de los perpetuamente frustrados. Es decir, yo como que te libero de tus enemigos, pero tú, la verdad es que no, porque eres un depravado total y para siempre.
hasta que yo te resucite y ahí sí que vas a poder servirme. Pero ahora aguántate porque vas a ser un miserable toda la vida. Y no vas a poder obedecerme nunca. No vas a poder servirme, ser un instrumento de bendición. Confórmate con que te amo, ¿ya? Aunque tú no me puedas amar. Leru, leru, casi. Eso no es Dios. Ese no es nuestro Dios del revelado en Jesucristo. Uno ve la vida de los apóstoles, que es verdad, al inicio eran un desastre. Antes que el Espíritu Santo llegara a sus vidas, eran un desastre y no podía ser distinto. No podían ellos servir porque no estaban liberados de sus enemigos. Pedro no estaba liberado de sus enemigos. No estaba liberado ni de su pecado, ni del mundo, ni de Satanás. ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Satanás. Y recién Pedro había sido el iluminado que le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Y después le dice: Jesús, pero que no te maten. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Adversario. Tú no entiendes ni jota lo que está pasando aquí. ¿No ves que Dios está haciendo algo? Que el Padre tiene un camino muy distinto a lo que miran los hombres. Pero después Pedro muere por Jesús. Dice la tradición, crucificado al revés, porque no era digno de morir como su Señor. Entregó su vida, sirvió con todo el corazón. Cumplió el propósito de Dios. No fue un frustrado que trató, pero en realidad, bueno, si Dios nos ama igual. No, hizo la voluntad de Dios. Con un alto costo, pero la hizo. Con el poder del Espíritu Santo. Sin temor. Dice verso 74. Libraos de nuestros enemigos, para que sin temor le sirvamos. El temor es una creencia de que viene algo malo. Eso es temer. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra emoción se activa previendo un mal que supuestamente se aproxima. Es una especie de fe, una antiesperanza. Viene algo malo, que no lo veo, lo espero. Dios nos puede librar del temor. Yo creo que saben que dicen ahí los que les gusta contar cosas, palabras y eso, que la Biblia dice 365 veces no temas. ¿Lo han oído eso? Interesante. No me he puesto a contar las palabras y tampoco no me he metido a los contadores de palabras que hay en los buscadores de los programas de la Biblia, pero es probable que haya ese tipo de coincidencias. Y si no es exacto, porque también hay años bisiestos, entonces, bueno, no sé cómo tendría que ser ahí, son muchas veces. No temas. En imperativo. No es como, mira, tal vez podría ser quizás, quién sabe, lo mejor, tal, no temas. No, es, no temas. Es un mandato. Por lo tanto, temer es una forma de desobediencia a Dios, lo cual en la Biblia se le llama pecado. No temas. Y normalmente viene la frase: porque yo estoy contigo. Porque temer es esperar que viene algo malo, pero si yo estoy seguro de que junto a mí está el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿qué puedo temer? Si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? Se desarticula el poder del temor.
No hay enemigo, no hay gigante que pueda venir contra mí que no tema al Dios Todopoderoso que está a mi lado. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando venían los endemoniados. Esos endemoniados que ahora uno los ve en la televisión y causan espanto a todos. Y que en todas las películas terminan como que ganó el mal. Siempre, no sé si se dan cuenta, siempre gana el demonio. Porque obviamente están inspirados desde ese lado. ¿Ya? Pero con Jesús no pasaba así. Jesús siempre ganaba. Jesús siempre vencía al mal. Y los demonios tenían pánico de Jesús. Fíjense cómo es la cosa. Veían a Jesús y no, por favor, no nos atormente. Los demonios, poderosos, entes, perversos, bélicos, reales, destructivos, se aterraban ante la presencia de Jesús. Jesús está con nosotros. Que teman los poderes de la muerte, que teman los poderes del infierno. Él está con nosotros. Somos libres del temor. ¿Para qué? Para sentarnos y disfrutar de la vida. Y ver cómo pasan los años siendo hedonistas, disfrutando de la televisión. ¿Y creen que sea así la cosa? Suena raro. Para servirle. Señor, yo estoy aquí no por mí, yo estoy aquí por ti. ¿Qué quieres que haga? Estoy disponible. Y ahora que estoy libre, estoy disponible. Porque antes no estaba libre, era esclavo de otro, de mis enemigos. Era esclavo de mí mismo, del mundo, de Satanás. Aunque no lo supiera, aunque no lo creyera siquiera. El poder de Dios nos libera del temor para poder servirle. Nos libera de nuestros enemigos, del temor para poder servirle. No tememos el pecado, ya no nos gana por el poder del Espíritu Santo. No tememos al mundo, ya no nos sujeta. Entendemos sus razonamientos y sus estrategias, y también a Satanás. Podemos entender cómo son sus maquinaciones, como dice Pablo. Y ya no pisamos el palito. Ya no pisamos las minas antipersonales que él va poniendo. Porque el Espíritu Santo nos dice con luces de neón así, cuidado, ahí, una flechita así, nos anuncia dónde están las tentaciones. Y nos libra del mal o del maligno. Sin temor le sirvamos. ¿Para qué estamos acá en la vida? Siempre vamos a servir a alguien. El Señor nos muestra la posibilidad y nos da... Hay dos caminos. Jesús lo plantea así. En Deuteronomio también se plantea así. Hay dos caminos, mira. Camino de bendición y vida, camino de maldición y muerte. Están los dos ante ti. El camino de servir al Señor, que es el camino delgado, como decía Jesús. Que pocos lo hallan, pocos lo siguen. Lamentablemente. Es el que nos ofrece Él. Y que es el de libertad del temor, libertad de los enemigos. Y que es el de servicio a su reino. Es el camino de ser infiltrado en este otro reino en el que estamos. Reino realmente complejo. A ver, yo los invito a que piensen un segundo. Entiendan que estamos hablando de una realidad que no se ve. Se ven sus consecuencias. Una realidad donde lo espiritual está gobernando. Donde el mundo, da lo mismo el color político, la tendencia. No, el mundo está funcionando alineado con eso. Y además tienen un chip interno, una conexión individual. Banda ancha y inalámbrica.
nuestro corazón caído. Eso es un gran problema, no sé si me siguen. Estamos hablando de un problemón, de una catástrofe. ¿Y ahora quién podrá defendernos? No, citando a Chespirito. No hay quien pueda defendernos de eso. Tendría que venir Dios mismo. Eso ocurrió. Dios mismo vino. Porque el problema era tan grave que demandaba una solución extrema. Dios mismo se hizo hombre para traernos esa libertad. Jesucristo nos hace libres del pecado, del mundo y de Satanás. Nos libra del temor para poder servirle. ¿Y servirle cómo? Haciendo buenas cosas. No, Jesús no hizo buenas cosas. Jesús lo condenaron por ser medio patán, medio delincuente, medio borrachín. No, Juan el Bautista mire, no toma nada, no bebe, no fuma, no bebe, ni dice groserías. ¿Ya? O sea, era un evangélico perfecto. Ahí Juan el Bautista. Pero Jesús, mira, se junta con prostitutas, con delincuentes, y ahí anda tomando, ahí por ahí en estas cenas con los publicanos, imagínate, ¿no? Y hablaban así. Y después más encima se cree igual a Dios, que le dice a Dios papi. Y en ese tiempo ni siquiera se pronunciaba el nombre de Dios. Bueno, todavía los judíos no lo pronuncian. Y él papi. Y lo condenan por eso. Jesús tenía una vida no socialmente bondadosa. Jesús quería solo hacer la voluntad del Padre. Ese era su propósito. Por eso esto tiene mucho sentido. Sin temor, en el 75, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Y ahí se resume el cristianismo práctico. Sin temor, sirviéndole en santidad. Ser santos. ¿Ya? Que dentro de la gran tradición católico-apostólica romana lo entendemos como transformarnos en un ser humano superior que incluso tiene la posibilidad de interceder por nosotros ante Dios, una cosa así. No tiene nada que ver con el concepto bíblico de santo. Ser santo es ser muy, muy, muy distinto a lo que hay en este mundo. Alguien santo es alguien libre del pecado, del mundo y de Satanás. Y que vive en rectitud, como dice, en santidad y justicia. En santidad y justicia. Porque somos súper poderosos y fuertes y tenemos hartas habilidades y por eso merecemos... No, nada de eso. Es simplemente, como dice el mismo texto, porque estamos delante de Él. Vivimos delante de Él. En su presencia. Pero no metafóricamente, así como, no, si Dios está en todas partes, entonces yo siempre estoy con Él hoy, cuando voy en la micro de repente me acuerdo y le digo, Señor, ayúdame. No, estamos hablando de pasar tiempo con Él. Porque el Evangelio, como lo dice después Efesios 2, continúa el texto, después, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Después, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y yo siempre he llegado ahí, verso 10. Y después se pone a hablar de la reconciliación, de que Cristo rompió el muro que nos separaba del pueblo escogido de Dios. Estábamos fritos. No teníamos posibilidad de tener acceso a Dios. Si hubiéramos estado en el tiempo de Israel, todos nosotros, salvo que haya aquí un judío de familia judía y practicante, no teníamos acceso al lugar donde Dios estaba, al templo, con pena de muerte, si entrábamos. Teníamos un problema grave de reconciliación con Dios. Jesús nos reconcilia con el Padre. Pero no nos reconcilia para darnos un certificado o una especie de ticket de entrada al cielo. Nos permite el acceso a su presencia aquí y ahora y para siempre.
¿Mm? De hecho, no es ticket. Tú pones tu dedo en la puerta y te reconoce la huella digital. Y se abren las puertas y entras al lugar santísimo. Reconoce tu huella digital. Es mío. ¿Mm? Y ojo, no es tu huella digital, es la de Jesús. ¿Mm? No es por nosotros. Es, hijo, se abre. Eras tú. Pero ven, porque estás en Cristo. ¿Mm? Y ahí llegamos y diariamente nos va santificando y nos va enderezando. Justicia, rectitud. Nos va poniendo rectos en este caminar, que es la forma de servirle. Cuando todos van para el otro lado, no me importa. Cuando mi corazón quiere ir para el otro lado, tampoco me importa. Yo hago la voluntad del Padre, porque estoy en su presencia y me empiezo a teñir de Él. Esta es la buena noticia. La buena noticia no es el ticket de entrada al cielo, sino que es la huella digital que te permite el acceso a la presencia de Dios aquí y ahora y para siempre, en todo momento. Como decía la lectura Romanos 12:12, perseverar en esta comunión, en esta oración. Oren sin cesar. Sin el César también, el emperador de este mundo. ¿Es una buena noticia esta para ustedes? ¿Podemos hacer la voluntad de Dios? Pero tenemos que ser libres de estas tres fuentes poderosas de mal. Y el Señor nos puede liberar. Vamos a orar esta mañana para que a los que estamos acá el Señor manifieste su libertad en nosotros, para poder servirle sin temor, en santidad y justicia, todos los días en su presencia. ¿Qué síntesis mejor podría haber que la del inesperado profeta Zacarías, sacerdote del Señor, que Dios le dio la bendición de ser padre de Juan el Bautista? Los invito a orar. Señor, pedimos que tu presencia descienda de un modo manifiesto esta mañana. Poderoso eres tú. Has prometido liberarnos. Si hay alguien aquí que aún esté atrapado por uno de estos tres enemigos, por dos o por los tres, en el nombre de Jesucristo, declaramos libertad. Libertad del poder del enemigo. No hay posibilidad de resistirse porque el Señor es todopoderoso y Él lo prometió. Estamos rendidos ante ti, Señor, y queremos sentir esa libertad para poder servirte. Servirte en santidad y justicia y permanecer reconciliados en tu presencia todos los días de nuestra vida, haciendo tu voluntad. Todos aquellos y aquellas que están aquí y que están atrapados por el temor, por ejemplo, aprovecha esta oportunidad y renuncia, resiste al temor, recházalo en tu vida y pide que el Señor traiga libertad. Libertad del temor. Es tu promesa, Señor. Fuera el temor. Porque tú eres todopoderoso y nuestro futuro está en tus manos. No hay nada que temer, porque tú estás con nosotros. Todo temor
es puesto a los pies de la cruz, es pisado por el pie de Jesús resucitado. Jesús, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Todo temor a la muerte, porque seguimos al resucitado. Temor a la enfermedad también. Temor a la pobreza. Temor al futuro. Declaramos que somos libres en ti, Señor. Resistimos al mal y huye de nosotros. También, Señor, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de incredulidad que ha atrapado la mente de jóvenes, en el nombre de Jesús son derrotados espíritus de incredulidad, de duda, de escepticismo. Son degollados por la espada de aquel que es la verdad, Jesucristo. Su espada flameante que sale de su boca, tal como lo revelaste en Apocalipsis, Señor. Todo espíritu que no te honra en el nombre de Jesucristo es echado fuera y derrotado por la verdad que es Jesús, el Cristo. Declaramos libertad para tu pueblo, para poder servirte en santidad. Santidad para la mente de aquellos que han dudado, de aquellos que han creído algo distinto a lo que tú has revelado en tu palabra. Derrámate, Señor, sobre tu pueblo. Más y más de ti, Señor. Que nada lo resista. Porque tú vienes, Señor, sobre un caballo blanco para derrotar a tus enemigos. Todos aquellos que están atrapados por la mirada de los otros, por el querer agradar a otros, por temor a los hombres. En esta hora declaramos libertad en el poder de Jesucristo. No tenemos que agradar a los hombres, sino a ti, Señor. Queremos servirte a ti en santidad y justicia. Ser verdaderamente libres, libres de nosotros mismos, de los demás, y solo esclavos de ti. Pero la esclavitud hacia ti, Señor, es libertad, es la verdadera libertad. Así que te damos gracias y te alabamos por vivir la buena noticia y por saber que somos libres del pecado. También aquellos que están atrapados en algún hábito que no te agrada, en algún hábito que ofende tu nombre y que daña la vida personal o la de otros. En el nombre de Jesús, Señor, tu espada rompe las cadenas del vicio, del hábito destructivo, y nos declaramos libres para obedecerte y felizmente hacer tu voluntad, que es lo mejor para nosotros y para los que queremos. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás aquí y has obrado, has trabajado en nuestros corazones en esta hora. Nos declaramos libres por tu amor, por tu justicia, por tu misericordia, por tu verdad. Amén.